¿Qué tal amigos? Buen día. Hoy vamos a realizar una base de datos en Access. Yo voy a emprender un negocio de reparación de celulares y tablets o tabletas y computadoras. Y pues bueno, en vez de yo comprar el programa o software por ahí, voy a realizar yo mi propio sistema de punto de venta. No es punto de venta, realmente es un control de, de, de base de datos, y ahí me va a permitir llevarlo de los clientes. Aquí les pongo todo lo que va a llevar. Estuve realizando, por ejemplo, la tabla de clientes, el ID de cliente, número único de identificación, nombre. Aquí pues va a ser autonumérico, nombre completo del cliente, la dirección donde va a llevar el número de teléfono, correo electrónico igual. Y luego en la segunda tabla es la tabla de dispositivos, es el ID de dispositivo, también va a ser autonumérico, marca, modelo, número de serie, pues esto va a ser numérico. El campo, el problema va a ser la descripción, pues va a ser de texto largo, fecha de recepción, fecha corta va a ser. Y en la tercera tabla es tabla de inventarios, el ID de producto, pues va a ser único, autonumérico, descripción, cantidad de stock, precio unitario por unidad. Este va a ser el tipo moneda, el campo. En el 4, la tabla 4 es productos, el ID de producto va a ser autonumérico, descripción, categoría y precio de venta. ¿Sí? La quinta tabla es servicios, ID del servicio, la descripción, tarifa, y la tabla de reparaciones, que va a ser la sexta tabla, el ID de la reparación, el ID del dispositivo, del servicio, la fecha de reparación y los detalles de la reparación. Todo esto pues tiene que conllevar de que tiene que haber relaciones entre las tablas para que puedas tú, al darle clic a un cliente, que se pueda relacionar qué funciones y qué compostura le hiciste a cada, y con fecha y entrega y todo le hiciste, o ya sea un producto que entró, de qué cliente fue y todos los campos demás, pues se deben de relacionar entre clientes y dispositivos, y los campos es cliente contra cliente, y la relación entre dispositivos de la tabla de dispositivos y reparaciones, en este caso la consulta, el ID de dispositivo contra el ID del dispositivo, eso, reparaciones. En relación entre dispositivo e inventarios, aquí en este caso pues es el ID del producto de inventarios y el ID de producto de dispositivos. Relación entre productos e inventarios, el ID de productos y el ID de productos de inventario. Aquí en este caso es de productos y el otro es de inventarios. ¿Sí? Entonces son todos dos tablas que se tienen que relacionar entre sí. Y relación entre servicios y reparaciones, pues aquí en este campo es ID de servicios y ID de servicios de reparaciones. Y así es como vamos a comenzar, y nos vamos a ir copiando cada uno de ellos, pues, para no estar. Puedo teclearlo, va, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es abrir Access, acuérdense muy bien. Vamos a crear uno nuevo, y aquí le vamos a poner reparación de celulares, tablets y PCs, como quieran ponerle ustedes. Ahí después pueden cambiarle el nombre, pero este sería un programa, y va a ser muy completo. Va a ser en dos partes shows para que vayan siguiéndolo, pero todo esto pues lo va a crear el día de ahora. Sí, el ID aquí, pues vamos a ponerle primero que nada el nombre de la tabla, y dijimos que vamos a llamarle tabla de clientes. Sí, le doy control copy y le doy control V y aceptar. Sí, luego nos vamos en vista de diseño. En vista de diseño, aquí vamos a ponerle ID de cliente, sí, tal como está aquí. Control V. Es que aquí tenemos que quitarle la clave. A todas estas, y luego ya le da la clave principal, ¿sí?
Y este es autonumérico, forzosamente hay un listado así, pero lo que no queremos que se repita. Y luego aquí va a ser el nombre, control V, y texto está bien así. Y aquí vamos a ponerle esto. Normalmente no se pone si ustedes quieren, pero posteriormente les sirve por si acaso una persona va a manejar la base de datos y no sean ustedes. Y aquí es dirección, y pues le aparece cuando ponga el ratón o el mouse en esa parte, le va a decir la descripción de qué se trata eh, el campo, pues, pero es obvio, pues si el teléfono, pues sabemos que es el teléfono celular. Y aquí va a ser numérico, y aquí le vamos a dar doble clic hasta que salga doble, y aquí cero dígitos. Sí, y pues aquí va a ser el número de teléfono del cliente. Por si alguien está despistado, pues sabemos ahí que le va a mencionar que es por ese lado. Entonces, control copy, correo electrónico, y es texto también igual, y es dirección, pues, de correo del cliente. Control V, control V. Sí. Nombre, dirección, teléfono y todo. Pues esta tabla ya está. Y al sacarlo, si se fijan, ya está la tabla, ya está. Y luego la vamos a tabla de dispositivos, pues lo voy a copiar de una vez, control copy, y vamos a crear una tabla, y la vamos a dar vista diseño, y la vamos a control copy, y ya. Y vamos a quitarle la clave principal a este, y vamos a dar en vista diseño, y vamos a copiar así como está aquí. Le digo, todo esto pues él realiza antes de que vas a comenzar a hacer una tabla. Entonces, una base de datos, para que veas cómo va a estar estructurado y ir poniendo la información. Ese va a ser automático, entonces pues así va a ser. La marca del dispositivo. Ahora, algo que se me está olvidando es poner la clave aquí. Este va a llevar la clave. La marca del dispositivo lo vamos a dejar con texto corto. Y aquí le vamos a poner marca dispositivo, control V. Y así de fácil, porque tenemos que poner hasta el modelo, control V, texto corto también, y aquí el modelo del dispositivo. Tal vez te quieras ampliar y le quieras poner el email y el número de serie del teléfono, que muchas veces viene en el programa del teléfono, en configuración, o fuera o dentro del teléfono. Normalmente se saca del programita. Problema, ¿qué problema trae? Este va a ser texto largo, porque puede ser a la diferencia del texto corto, que es 255 caracteres, aquí va a ser más largo, y puedes desplayarte y para poner toda la descripción que trae, toda la información que trae, problemas que te diga el cliente, y tú también lo veas al tener pues al recibir. Y fecha, aquí va a ser fecha, y fecha de dispositivo, en este caso de cuando se recibió. Sí, la fecha, muchachos, le ponen un clic aquí, y el formato va a ser corto, en este caso fecha corta. ¿Cuál voy a escoger? La mediana mejor, esta. Sí, y así quedó. Y este número, modelo, serie va a ser numérico. Híjole, pero a veces vienen letras y todo, entonces mejor lo voy a dejar así. Entonces lo sacamos y ya tenemos uno. Y posteriormente en clientes, déjenme ver nomás si no viene fecha. Y de cliente, nombre, dirección. Y aquí yo lo voy a anexar fecha alta, para saber fecha de alta del cliente nuevo. Y aquí en fecha pues vamos a poner el mismo formato,
para que vayan con el mismo y pues no se vea feo que lleve unas con diagonales, otras eh, con número y X, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí llevamos las dos tablas. La tercera tabla es tabla de inventarios y aquí le vas a control copy, vamos a crear tabla y vamos a darle aquí para guardarlo como tabla de inventarios. Si volvemos a vista de diseño, le quitamos la clave principal y ahí vamos a copiar y de producto, control copy, control V, autonumérico, así se queda, número de identificación. No lo copié en el otro, pero aquí lo voy a poner por si el diablo anda suelto. Y descripción, al igual no le pueden poner nada acá a este lado, una descripción opcional, es opcional, y aquí en este lado le voy a poner aquí descripción del equipo de herramienta. Puede ser que se pase de 255, entonces también por si acaso, porque hay equipos que sí tienen mucha información o le quieras poner mucha información a tu inventario, que es un iPhone con número de serie, ley metal, y tal, y le quieres escribir mucho rollo. Bueno, cantidad de stock, y aquí le vamos a poner cantidad en stock, y aquí va a ser numérico, número entero largo, no, doble, y como es cantidades no lleva decimales, y vamos a ponerle cantidad, esta descripción. Sí, categoría, no, precio unitario, perdón, precio unitario. Aquí le vamos a poner moneda, y el formato, vamos a ver, que sea estándar, general, estándar, sí, con formato autonumérico decimales. Vamos a ponerle que vaya con 2 decimales por los centavos que pueda suceder, que tenga precio por unidad. Esto es por si llegas a tener que arregles celulares de equipos viejos y los tengas a la venta, o compres tú por ejemplo accesorios y los pongas ahí, ¿sí? Entonces eso es por el lado de tabla de inventarios. Aquí también se pone, bueno, lo del mobiliario, bueno, eso es otro cantar, pero se puede anexar también. Ahora, tabla de productos es control copy, ok, abrimos otra vez, me quedé pensando, es crear la tabla, y nos vamos otra vez a esto, productos, y aquí le quitamos la clave principal y le ponemos ID de producto, muchachos, y le vamos a poner control V, va a ser numérico, y le vamos a poner el número de identificación, que ya sabemos que por default te va a dar el número 1 a la primera. Y acá en este lado vamos a poner descripción. En la descripción también del producto, pues vamos a ponerlo como texto largo, ¿sí? Descripción. Muy importante también que si vas a asociar, por ejemplo, un campo con otro a relacionar, tiene que ir el mismo tipo de datos. Por ejemplo, si es texto largo y el otro es texto corto, no va a funcionar. Sí, es muy importante. La categoría, eso más adelante lo explicamos. La categoría, control V, y aquí le ponemos categorías, en este caso, lo que dijimos de hace rato. Algo importante aquí, chavos, es que aquí en categoría, para ya no estar en este caso escogiendo, no,
más bien para escoger y no escribir, le vamos a dar aquí clic y nos vamos a ir a cuadro combinado, y aquí en tipo de origen de la fila le vamos a poner lista de valores, y aquí vamos a abrir esta, le dan clic aquí en este mano su derecha y le vamos a poner, lo vas a hacer una sola vez, ya después ya no, celulares, tipo categorías, tabletas, yo le digo tablets la verdad, pero bueno, tabletas y computadoras. Sí, ya si hubiera otro, aunque electrodoméstico puede ser, otra categoría, o que de juegos, no sé, televisiones, si tú vas a hacer eso. En este caso, por default, puedes escoger aquí un valor predeterminado y escoger entre ellos pues celulares, ¿va? Para que salga por default, que ya sabemos que la mayoría va a ser celulares, pero poder hacer al revés, quién sabe. Yo lo voy a dejar así, y aquí lo que va a hacer, miren, nos vamos a salir y vamos a darle a productos, categoría, y aquí nos salen. Increíble, ¿va? Pues nomás es escoger, ya no tienes que pues hacer lo que dijimos que es escribir. Precio de venta va a ser control copy y terminamos la tabla. Nada más, no hay problema, nomás la abres. Y aquí precio es moneda, si quieren le dan con la M y moneda, y pero acuérdense muy bien qué tipo de moneda va a ser estándar. Decimales le dan un clic, queremos dos decimales, puedes escoger o puedes darle con doble clic y se va cambiando. Sí, y el precio de venta del producto, le das control copy y control V, copy y control. Ok, es que hice un error acá, aquí es 2 y ahí le di control V, por eso me dio el error ahí. Otra vez copiamos precio producto está bien, y cerramos la tabla, y rápidamente ya tenemos los 4. Ahora la tabla de servicios, aquí en este caso es, ya saben, y le dan control V, tabla de servicios, aceptar, y le quitan la clave principal y le ponen el ID de reparación, control V, y le dan la clave principal, y a ustedes le ponen número de identificación. Esto es importante porque también pueden salir en números de serie QR para escanear con tu escáner. Bueno, voy a terminar este rápido. 2, 4. A de servicio A y D de servicio. Estoy copiando otra cosa. Y D de servicio. Aguas con lo que estamos haciendo. Y luego descripción. Y ponemos control V. Aquí la descripción es texto largo, acuérdense muy bien. Y aquí es descripción del servicio ofrecido, que es lo que vas a hacerle y todo el rollo. La tarifa, cuánto va a salir el servicio, y va a ser en moneda, y recuerda que moneda va a ser estándar, doble clic y con 2 decimales, y aquí vamos a ponerle tarifa de servicio, porque es un servicio que estás dando, porque a lo mejor más es limpieza o cambiar algo, pues ahí se pone. Bueno, antes de seguir con la sexta tabla, voy a checar que el primer campo tenga
su llave principal. Miren, este no tiene, así que le ponemos, nomás es simple. Y vemos este tampoco tiene. Es que me sonó como que alguno me faltaba. Bueno, pueden ir quitando, así, sí, y sí. Y luego bajar un poquito lo del sistema, quería bajarlo. Bueno, así lo dejamos. Vamos con el sexto. Es tabla reparaciones. Y nos vamos a crear tabla. Y nos vamos a vista diseño, control copy y aceptar. Y le quita la clave, acuérdate muy bien. Y le vas a poner ID de reparación. Control copy, control V. Y este es autonumérico, se queda igual. Tenemos una notificación, aquí la ponemos en la descripción. Y acá a este lado de dispositivo, control copy, le das con control V. Aquí por desgracia pues van a ir varios ID que vas a relacionar, pero en este caso nomás la primera es la que va a llevar la clave principal. Y en este caso el ID de dispositivo lo vamos a poner como texto y es el enlace de la tabla de dispositivos. Sí, así es, control V. Y a la primera ID de reparación le vas a poner autonumérico. Y luego aquí en ID de servicios, cómo se va a ir relacionando en esta tabla todo. Texto corto, ID de servicio, control copy y así. Porque si lo digo autonumérico, pues no puede ser, porque en el otro es donde va a estar uno. Si te llega el otro servicio, otra reparación, va a ser el número 2 y aquí no va a cambiar. Entonces si le pones autonumérico, no, pues va a ir cambiando. Entonces tienes que relacionarlo mejor con el otro para que sepas. Y al final vas a ver, ahorita vemos los detalles de eso. El servicio, la fecha de reparación, copy, y aquí es con doble clic si quieren, y fecha mediana. Acuérdense que muy bien que le hemos puesto fecha mediana. Y aquí nada más la descripción, fecha en que se completó la reparación y detalle de la reparación y texto largo, de hecho, se lo dejamos. Y aquí es una descripción bien detallada de lo que se le hizo. Si se puede hacer con fotos o con imágenes ahí presentándose de una manera u otra, pues, para que sepa la persona que se abrió y todo eso. En caso de que sea muy quisquilloso a las personas. Y pues sería todo por ese lado. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La de clientes, dispositivos, inventarios, productos, reparaciones y servicios. Y nos vamos a crear las tablas, las consultas, perdón. Y simplemente lo que vamos a hacer es pasar toda la información hacia acá. Siguiente, siguiente. Y lo dejas tal y cual como usted dice. Y se separa acá a este lado. Se abre, lo cierras. Y los dispositivos, crear consulta de tabla, das a aceptar y pasas todo, siguiente y finalizar. Y acá está la tabla, ya, cierras esta y luego sigue inventarios y crear consulta y la pasas todo, siguiente, siguiente y finalizar. Y lo cierras y que toca productos, así está bien, aceptar y finalizar y va para atrás. Y que sigue reparaciones, crear consulta y le das a aceptar, siguiente y finalizar.
y igual. Y el último es el servicio, chavos, y nada más le das en consultas, le das siguiente en la misma, con lo que está marcado, fácil, fácil y finalizar. Entonces ya tenemos las 6 tablas acá y las 6 consultas acá en este lado. Sí, vamos a relacionar en este caso las relaciones que nos indica la hojita que veamos predicho. En este caso, pues ya analizándolo bien, yo lo hice en el pizarrón que está acá atrás. Ya después le pasé a Word y ya fue como, y así lo desde cada programa que vayas a hacer o base de datos, lo estructurar todo, qué es lo que quieres que haga y que él. Entonces vamos a va a ser clientes y dispositivos. Entonces clientes, le das doble clic y dispositivos. Y luego dice que ahí tenemos que ir clientes contra y de clientes de cada una de las tablas. Acá dispositivos y clientes, o sea, llave con llave. Y exige referencias, crear, y ahí está. Sí. Posteriormente vamos a relacionar dispositivos y reparaciones. Entonces volvemos a poner, bueno, aquí en este caso es reparaciones ya nada más, y aquí en este caso en ID de reparaciones dice que vamos a relacionar el ID de dispositivo con el ID de dispositivos de reparación. De aquí sería este con el de abajo. Exigir integridad. Bueno, aquí en este caso no es exigir integridad. Sí, ahí estamos. Y luego, posteriormente, la tercera relación es dispositivos e inventarios. Ya tenemos la de dispositivos, sigue la de inventarios. Y lo ponemos por acá, por este rumbo. Y dice que en inventarios vamos a producto con ID de producto de inventario. A ver, otra vez, entre dispositivos, aquí está, e inventarios. Y lo ID producto con ID de producto dispositivos. Y crear. Más o menos así. No sé cuál sea mejor. Vamos a dejarlo así. Bueno, y luego vamos en relación de productos e inventarios. Aquí vamos a poner productos e inventarios. Aquí no está el de productos e inventarios. Bueno, el inventario sí, y sigue el de productos. Entonces vamos a poner productos y aquí vamos a relacionar el ID de productos con el ID de inventarios. No ID de producto con ID de producto, pero de una tabla a otra. Crear integridad, ahí está. Relación entre servicios y reparaciones. Servicios y reparaciones. Aquí vamos a tener que poner este. Y aquí un ladito de reparaciones para que no se me vaya ahí. Y vamos a servicios. De la ID de servicios a ID de servicios de reparaciones.
y sería así. Y esta sería la tabla de relaciones. Le damos sí. Y en la tabla de clientes, tabla de dispositivos, de inventarios, de productos, de servicios, pues todo está bien. Pero se agregan campos porque están relacionadas las tablas. ¿Sí? Le pueden dar clic allá y lo es más fácil aquí. Entonces, pues, las consultas son iguales, miren, si se fijan. Ahí la abrí donde es. Bueno, ahí está. Ok, este es como debe quedar. Y si quieres agregar una tabla, por ejemplo, de proveedores, yo sí la pondría también. Vamos a crearla porque realmente sí me va a hacer falta. Y en este caso le vamos a poner tabla si quieren nomás ponerle proveedores, no es necesario que ponen proveedores. ¿Y qué es lo que va a llevar esta tabla? Esta se lo voy a dejar así. Vamos a la vista de diseño y va a ser el nombre de la persona. Aquí no voy a poner nada. Bueno, si se lo pongo nombre de cliente, nombre de proveedor. Nombre de proveedor comercial. Se supone que no va a ser el nombre de la persona, sino del proveedor realmente. Le vamos a poner ¿qué más? La fecha de alta. Aquí le ponemos fe y luego en fecha. Acuérdense muy bien que tenemos que el formato va a ser mediana. De alta pro. Sí, pues donde compras tus suministros y todo ese tipo de cosas. Y aquí también puedes poner los productos. O producto que compraste. Lo voy a poner largo. No. Corto, texto corto. Y pues aquí poner la descripción. Aunque dice arriba, ponerle descripción. Del producto adquirido. Y la categoría. Aquí vamos a ponerle texto corto. Categorías que pudieran ser, por ejemplo, inmobiliario, accesorios para todo y por ejemplo componentes para arreglar.
O sea, que le estás comprando al proveedor inmobiliario, porque puede ser un proveedor diferente. Accesorios, pues, carcasas, por ejemplo, eh, no sé, tripiés, cosas para los celulares, ya sea USB también, cosas diferentes, y componentes para reparación. En este caso le voy a poner reparación. Reparación. ¿Qué más pudiéramos comprarle al proveedor? Y aquí le pondríamos el, el costo. El costo, y aquí sería moneda. Por producto. Y pues podríamos poner teléfono, muy importante para comunicación. Y será numérico, le ponemos la N. Aquí en la tipo moneda automático, 2 clics. Perdón, aquí sería moneda y 2 por los centavos. En teléfono sería numérico, nada más que sería doble, y automático 0, que no lleva nada de 0, punto 0 ni nada de eso. Es celular o teléfono. Teléfono de contacto. Y por último yo le pondría el correo, si lo llega a tener. Correo electrónico. Y por último, página web. Texto. Se me hace que sería hipervínculo. Sí, no lleva formato en nada. Este viene siendo el link de la página. Y así sería. Entonces, el de proveedores, también hay que crear una consulta, perdón. Pónganse truchos, chavos. Yo sé que estoy cometiendo los errores, pero bueno. Miren, aquí un detallito pequeñito nada más. El de proveedores, nos vamos a inicio. Y en esto, aquí en la fecha de alta, yo la pondría hasta mero abajo. ¿Sí? Y así sería. Nada más es un detallito, para que nos salgan ya todo lo demás por default bien. Aceptar, pasas todo y le haces el siguiente, finalizar, y se crea la tabla. ¿Sí? Y aquí al darle el link, pues ya. Pero si lleno algo aquí, se va a ir a las tablas de una vez, pero tanto ya no quiero moverle nada de eso. ¿Sí?
Entonces vamos a pausar poquito, voy a tomar agua, por favor, y cierro esta tabla nada más y volvemos ahorita. Bueno, ya regresamos, ya tomamos un poquito ahí de... sin hacer publicidad. Bueno, aquí les puse un formulario QR. En este les va a servir mucho para hacer los QRs. Por ejemplo, voy a poner mi nombre, Gilberto Vázquez. Ustedes pondrían el producto, el número de serie, junto con otras cosas. Lo que quieran que lleve, lo va a llevar. Ramírez. Fue, eh, el producto fue una marca tal. No sé. Es el número de marca, por decir. Y ese es el número que me dio como serie. Aquí le pondría serie. Supongamos que es lo que quieres tú, o puedes poner cualquier cosa, no es problema. Y el otro, no sé. Y le voy a poner mis iniciales GBR 08, estamos a 10, 2023. Y generas tu QR. Y aquí le hay que ponerle mediano o pequeño. Y aquí va a estar tu QR. Si se fijan, si lo genero, cambia. Queda mucha información. Mediano, general. Por ejemplo, si lleva aquí el número de serie, ya sea el dispositivo, y con ese rastreas tú con tu escáner que ya salió, que entró y lo que ya salió. Eso es algo para que sea rápido y lo imprimas inmediatamente en tu etiqueta. Si este asunto, perdón, aquí hay que sacarlo y luego hay que darle vista diseño con un clic derecho y vista diseño escoges, viene pues ya está programado con Visual Basic y debe una URL, pues agarramos la descripción de la imagen del QR y aquí está toda como debe ser. Entonces ustedes pueden darle un momento aquí y pues nada más ir cambiando los campos. Posteriormente les voy a hacer uno de puro QR para generar. Y el chiste es que mandes a imprimir. Si esto pues no tiene caso. Lo que importa es esto. Sí. Normalmente te va a aparecer así. Sí. Cuando abras aquí y aquí le das clic. Y este sería todo el sintaxis para poder crear lo que hicimos ahorita. Lógicamente se hace los parámetros que pusimos en el formulario y poder crear esto. Sí. Entonces salimos sin ningún problema. Bueno, los formularios se crean a través de las tablas o de las consultas, va dependiendo. Por ejemplo, de las tablas es fácil crear un formulario así tal y cual como está. Sí, yo le daría vista de diseño, bajo esto un poquito y lo que haría es darle negrita el color negro, y esta parte del ID cliente le pondría pegado hacia acá. ¿Sí? Entonces es simplemente ir llenando aquí en datos en el ribbon o en la cinta diseño de formulario.
pondríamos, bueno, aquí es clic con este y ponemos un comando y registro siguiente y aparece esta parte, o le das a clic para que salga esto como aquí, pero no, con la flechita se entiende que es para darle para adelante a los registros de todos los que has metido de clientes, por ejemplo. Ir al registro anterior, ahora es hacia atrás y le das al... Sí. Fíjense y cómo se va formando. Otro comando que podemos decir es para nuevo registro, en este caso es agregar nuevo registro. Aquí sí le pongo nuevo registro, o poner el lapicito y pues ya, si la gente sabe, pero pues, si lo va a manejar otra persona, pues agregar nuevo registro mejor. Aquí puedes hacerlo chico para que se agregue, se haga más grande. Sí, y puedes cambiar el fondo de este comando. Vamos a ver, estilo color de fondo, énfasis dice encabezado, aquí lo voy a poner un 80%. No cambia mucho, pero si nos vamos a aquí, le pondría esto, y aquí en bordes en el ancho de bordes le pondría 5 para que haga un contorno ahí medio extraño, y van a ver, pero aquí en este caso se ve feo, pero es para que ustedes vayan viendo. Pues ya pones uno más diferente y le vas moviendo. Bueno, en este caso así quedaría, agregar nuevo registro, pero lo que voy a hacer es, por ejemplo, todo esto de aquí, muchos, la dirección, teléfono, correo electrónico, está muy ancho. Aquí al fondo, aquí le vamos a dar doble clic, y el fondo de color le vamos a poner un color diferente. Así más o menos. Y este yo lo movería por acá, a este lado. Sí. Ya contrasta esto. Y el otro comando es el de vamos a guardar registro. Se entiende que con esta imagen ya está, con esta, pero vamos al siguiente, y le voy a poner la palomita esa, y entiendo que con este estoy guardando el registro de esto. Sí. Este de clientes, esto lo borras. Aquí puedes poner tu logotipo. Aquí en inicio, y lo ponemos centrado con negrito, y le voy a poner clientes, y le voy a poner una letra más grande, unos 28. No le aunque. Y aquí, para que contraste, otro color de fondo,
Le voy a poner ese y aparte a este le voy a poner en color blanco para que contraste. Entonces este lo puedo mover acá. Y como va quedando, esto así va a quedar. Y lógicamente va a estar hasta acá. Si tienes todo esto para llenar, para poner cosas todavía, más comandos, más otro comando sería el de eliminar registro. Y yo le voy a poner la papelera. Ya sé que eso es que no se puede utilizar en este caso. A ver si lo puedo hacer desde acá. Sí, sí lo puedo hacer, como no. Todo se puede hacer con acceso. Se fijan, le ponen un color rojo. Y se lo ponen muy apartado para que no esté más apartado y no por error lo aplastes. Aquí guardar un poquito más abajo. Este es agregar y este es guardar. Le puedes poner abajo guardar. Registro. Inicio. Y color negrito. Tú ya sabes. Lo movemos un poquito para acá. Ahí me. Y estos pues utilicen la cuadrícula, muchos, para que queden al ras, queden bien. Podría hacer acá. Fin de cabo, al final el cuadro no se van a ver. Lo puedes poner inclusive más lejos para que no vas a borrar por error un registro. Y acá quedaría. Sí. Ok, aquí muy importante. Clic sería el número 0. Sería el nombre sería el número 1, 2, 3, 4, 5. Y yo que leo el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Pero al darle clic se va a pasar para acá. O enter o tab, lo que sea. No tab, el alt, ese que se pasa para el otro campo. Y de aquí se pasaría al nuevo registro. Es el chiste, que no se vaya a ir para estos rumos. Para eso lo que tenemos que hacer es esto a continuación. Por ejemplo, aquí doble clic y en otras, si se fijan, le asignó el 0 y dice que punto de tabulación, no sé qué, se va a parar ahí. Sí, está bien. El número 1, sí. Número 2, 2, y los dice sí ahí abajo. Aquí, 2, sí. Y luego el número 3, 3, sí. 4, sí. 5, sí. Y luego nos vamos a esta. Dice que se va a parar ahí en el 7. Y sí, pero aquí le vas a dar doble clic y le vas a poner no. A todo esto que pongas fuera de rango, esto no, esto va a hacerlo con clic. Y así no va a tener una oportunidad de hacer clic, enter, que se vaya a esa parte antes de irse. Sino que tú quieres que cuando termines se vaya nuevamente hacia arriba. O simplemente no se vaya a ningún lado y le vas a agregar nuevo registro. ¿Sí? Entonces esto es así. Si no les gusta el color, pues ustedes lo van cambiando. O sea, es así de simple. Entonces aquí vas poniendo los clientes, el teléfono y todo el show. Lo guardas y abrimos acá, ya tenemos dos. Acuérdate que tienes por default. Este archivo se los puedo mandar, o sea, no se preocupen. Por ahí en la descripción siempre viene mi correo. Disculpen, la neta es que desde la madrugada
creando la estructura. Así como tengo otras bases de datos que ahí están en los videos, ahí verán. No es difícil, es fácil. Acuérdense que Access tiene 255 columnas y horizontalmente vamos a decir que te permite tener 2 billones 147 mil millones de registros. Entonces Access, pues por eso lo toman como para poder tener los programitas. Muchos programas que hacen los hacen a base de esto. Entonces se van guardando los datos ahí y crean varias bases de datos linkeados, y pues hace ligero el programita, el que creen ustedes que todo esto de arriba no se ve. Entonces pues eso lo hacen, así lo hacen, y ya nada más lo empaquetan y runtime, y pues lo hacen ejecutable para que puedan instalarlo en una computadora. Pero si se fijan, vamos a irnos acá. Permítame un poquito. ¿Dónde la guardé? Ok, aquí en este caso el programa de reparación, que es el mismo que abrimos ahorita. El archivo está bloqueado, revisa la configuración, confianza. Nada más te dice la advertencia, nada más, pero es habilitar nada más esto. Y es que crea conflicto con este formulario, ¿sí? Y nada más, pero no se preocupen. Bueno, con toda esta información que hemos puesto, no le hemos vaciado una información, pero se puede mandar por archivo. Pero fíjense lo que pesa: 1.06 megabytes. Entonces fácilmente se puede mandar por correo electrónico, y pues esto sería. Me gustaría que se escribieran y le dieran like, que es lo más importante para mí. Vieran el video paso a paso. Todavía faltan los reportes, chavos. Ahí en los reportes vamos a sacar los tickets. Vamos a sacar reportes con su código QR. Vamos a sacar el menú principal para que nomás te dé esa parte, y por lo pronto tenemos un formulario que, pues en este caso, acá lo tenemos. En este caso aquí tenemos que hacer más formularios por cada uno de estos. Es igual, o sea, es rápido. Por ejemplo, el de dispositivos, crear formulario, y como está linkeado con las tablas, ¿se acuerdan lo que hicimos? Pues aquí van a salir la información. Cada vez que metas, aquí se va a ir la información. Es lo bueno de esto, chavos. Y ya lo creas, y nada más le das tabla de dispositivos y ya está. Y luego acá igual, crear, consulta, no, cancelar formulario, y acá y de producto. Acuérdense muy bien que pues todo tiene que ser negrito también. Me refiero a la letra. Y esta parte siempre a mano derecha. Sí.
y cantidad de descripción, pues yo así lo dejaría por lo pronto, porque lo pueden, dígame, no se pone un mosquito aquí, vale, pero para que vean que está en vivo, bueno, no está en vivo, yo lo quise hacer en vivo, pero pues como no hay gente, están todos dormidos trabajando, pues bueno, lo quería hacer más grande, pero pues automáticamente entre el escribas se va a hacer más ancho, pero bueno, igual acá le quitas tu información, esta tabla nada más tú le vas a poner inventarios, le vas a poner, en el otro no lo puse, acuérdense, sí, aquí le das un, que, inventarios, esto lo cortas, las, para acá, y si quieres mover esto más para acá, tú sabes, este rollo es, es como tú quieras y manejarlo, ¿sí? Entonces, y le vas poniendo también la información como le hicimos en la primera tabla, ¿sí? Entonces los sacas y le tabla de inventarios, sí, también le ponemos tabla de inventarios, al final ahí aquí viene la información, ¿sí? Y aquí vas poniendo la información y se va a ir vaciando la tabla aquella, como están linkeados se cuenta muy bien. El de productos es crear, igual puede ser en blanco y en blanco ir agarrando los campos existentes, que en este caso estamos hablando de los productos, y lo de producto y ir poniendo, pero pues se me hace así medio tonto porque pues sale igual en esa opción, pero ya estando aquí vamos a ponerle vista diseño, no, aquí vamos a seleccionar esto y vamos a crear más grandes que la canción, lo hacemos para acá y con todo esto más o menos aquí, y esto aquí, y inició y le haces acá negrito, pero si te fijas no te pone el nombre de dónde viene esto, es como un formulario en blanco, y de dónde viene, de tabla de productos, lo va a poner cambiar nombre, pero lo voy a cambiar, enter copy, ok, está bloqueado, dice, y le voy a poner aquí productos, y en inicio igual, negrito, y igual
así. Sí, sería así. Yo la verdad, es es un ejemplo de cómo puede ser con un asistente y todo el show. Pero lo estoy generando automáticamente también. Lo puedes hacer así y ya está. ¿Sí? Si quieres hacer así como con el asistente, es ID de producto, categoría, ya pasé todo eso, el siguiente, y lo va a hacer tabulador o como hoja de datos o justificado. Le daré siguiente y por ejemplo aquí la diferencia es que puedes manejarlo a tu antojo. Y aquí tu categoría, no manches, está muy grande. Aquí tienes que seleccionar nada más el campo de abajo. Y esta parte en inicio, ponerlo en medio con negrito. Este, y me gustaría que fuera todo en medio. Aquí sí me gustaría que fuera todo en medio. Seleccionas que toque en medio. Aquí precio de venta lo voy a poner, está bien, y un fondo, pero y ese sería. Esto lo quitamos, vamos a ver la descripción. Vamos a ponerlo por acá. El ID de producto, la verdad, está muy largo. Está bien ahí. Y la descripción yo lo pondría acá a este lado. Y le pondría más así. Y un poco. Acuérdense que tiene que estar nada más seleccionado así. La categoría se la pondré yo acá. Y el precio, creo que es la mejor manera. Y luego ya pones las herramientas de diseño. Por ejemplo, ya sabemos que el registro siguiente, sí, y no, si te ayuda un resto, machine, este rollo, igual, anterior y acá, anterior, finalizar. Y acuérdense de usar los márgenes, pues eso se hicieron con este layout. Entonces todo está acá. Productos, aquí nada más. Lo vamos a poner más grande todavía. Y el color acá, bueno, para que no vayamos hasta allá. Jesús. Pero bueno, a ver cómo se les hace. Ingesu. Se frega la vista, ¿no? También es que lo voy a poner en medio. Y lo voy a poner en negrito igual. La descripción.
que sí me fui riquis con esto. Y nano, negro, blanco. Es algo así. Pam, pam. Y acuérdense muy bien qué tenemos que hacer. En todas las tablas tienen que hacer esto. Este es el número 1, número 2, número 3 y número 4. Este en 5 y 6, pero esto no los vamos a... Este debe ser el 0. Sí. Descripción 1, sí. Separar 2, sí. Precio de venta. Dale. Acá abajo más bien. 3, sí. Y 5, no. Y 4, no. Se va a parar aquí. Y luego te falta ponerle todavía que más. Acuérdate muy bien, nuevo registro. También puedes poner el último registro. Están entre estas dos para navegar. Guardar registro. Puedes ponerle guardar registro. Es a tu antojo esto. Para que no batalles, pues lo dejas así. Y luego las otro. Y registro. Puedes duplicarlo porque de hecho aquí vas a meter pieza por pieza, aunque aquí debemos puesto cantidad de piezas. ¿Sí me explico? Y eso ahí se nos fue. Pero bueno, no hay problema. Ahí así le podemos darle. Que lo estamos haciendo uno por uno, pieza por pieza. Y es más seguro, la neta. Les digo yo porque estuve 12 años en control de inventarios en unas plantas ahí que tenía un 99.9 y de adherencia contra el sistema. Ya un buen inventario. Y aquí sería guardar registro, sería eliminar registro. Y nuevamente yo pondría esto o pondría el eliminar registro. Ok, lo pongo así con ustedes para que pues entienda, ¿va? Porque a lo mejor muchas veces no lo van a utilizar ustedes como dije yo. Y le ponemos un rojo pero un poquito más like a y sabes que le voy a poner letra blanca para que resalte acá. Es retirarlo lo más lejos posible y le puedes poner más comandos. Al rato le tenemos que poner el número, un comando donde nos regrese al menú principal. ¿Sí? Entonces, aquí ponemos otro comando. Aquí puedes hacer registro si quieres ponerlo. Imprimir registro que no en el caso, eso sería ya en los reportes. Y nada, esto nos sirve ahorita. Sí, entonces eso sería lo más básico ahorita en esto. Y ya posteriormente vemos lo de los reportes. Y también me faltan hacer estos 3, pero pues ustedes los pueden hacer ya también. Y pues ahí estamos. Miren cómo quedó. Sí. Y aquí en categoría celulares, tabletas o computadoras. Eliminar registro.
Y al rato eliminamos esto de arriba, esto de abajo, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí nos quedamos en la primera parte. Denle like, suscríbanse. Y para terminar esto, si veo buena respuesta, pues terminamos todo completo el programa. Sí, y es para ustedes totalmente gratis. Y nada más suscríbanse, no sean gachos, o sea, o vean el video, pero no quieran que les mande yo el programa nada más así. El chiste es que aprendan también para que pues, puedan hacer sus propios programas ustedes, sus bases de datos. Sí, muy importante. Hasta luego, muchachos. Gil Vázquez, un abrazo fuerte a todo el mundo.